Y cuando ya procedemos a hacer un tratamiento, podemos tener la ablación endocárdica, como la mencionó en varias oportunidades el doctor Antonio, pero en algunas ocasiones también vamos a necesitar hacer ablación epicárdica con un acceso que se hace a través de una punción pericárdica en un paciente que en general no va a tener un derrame pericárdico y se requieren ciertos tipos de circunstancias y de características para realizar este procedimiento complejo, de manera que se debe evaluar cómo hacerlo de una manera rápida y de una manera segura. Para eso nos acompaña el doctor Jorge Romero. El doctor Jorge es colombiano, es cardiólogo, es electrofisiólogo. Él en este momento trabaja en la universidad en la ciudad de Boston, en Estados Unidos. Él es el director del programa de investigación en arritmia y electrofisiología y el director asociado del programa de arritmia ventricular del Centro Cardiovascular del Hospital Brigham y Women. Y es un placer para nosotros tenerlo acá, doctor Jorge, como amigo del Colegio de Electrofisiología, en donde ya en muchas oportunidades nos ha acompañado y hoy es una más. Bienvenido y el panel es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Felipe, y estoy muy agradecido por la invitación del Colegio Electrofisiólogos de Colombia. Y cuando decidimos presentar este tema, lo decidimos hacer porque hoy en día en electrofisiología hay muchísimos procedimientos en los cuales tratamos de obtener acceso epicárdico y fallamos. Y si tratamos y fallamos y no tenemos complicaciones, eso es suficiente, pero a veces no podemos entrar al acceso epicárdico, no podemos hacer el procedimiento y aún así tenemos complicaciones. Eh, Hay muchas formas de obtener acceso epicárdico. La mayoría de las formas seguras son muy complicadas, toman demasiado tiempo y aumentan el costo del procedimiento. Ahora se están desarrollando aparaticos, devices en los Estados Unidos como para tratar de hacer este procedimiento mucho más sencillo, pero obviamente esos procedimientos o los aparaticos que están vendiendo van a costar muchísimo dinero en el rango de 1.500, $2.000, que serían como 7 u 8 millones en pesos colombianos. Les voy a hablar un poquito de la historia del acceso epicárdico, también cómo decidimos crear nuestra propia técnica aquí en el Brigham, también con la ayuda de Juan Carlos Díaz, mi colega y amigo en Medellín, y, y lo que hemos hecho hasta ahora, ¿ok? Entonces, empecemos. Coincidencialmente, el primer cirujano cardiovascular que hizo una cardiotomía fue en el siglo XVIII, fue Francisco Romero en España. Y ya después, el primer doctor que hizo una pericardiocentesis sin fluoroscopia, obviamente, fue el doctor Chuck. Y esto fue 40 años después, en 1840, y él usó una técnica, usó un trocar en el cuarto espacio intercostal. Obviamente fue exitoso su primer procedimiento, pero después de eso esta práctica fue casi prohibida porque tenía demasiadas complicaciones. En 1978 fue el primer artículo que publicaron de pericardiocentesis usando la vía subxifoidea en 123 pacientes. Y esto causó mucha controversia en el campo médico porque así tuviera una efusión haciendo pericardiocentesis, una efusión pequeña que fue definida como 1 de 1,5 centímetros la efusión, solo se pudo hacer acceso epicárdico en el 50% de los pacientes. Obviamente, entre más fluido fue más fácil, pero esto se los estoy mostrando porque si uno haciendo una pericardiocentesis puede tener muchas complicaciones con fluido, imagínese obteniendo acceso epicárdico en un espacio virtual donde está esencialmente seco. Y aquí podemos ver las complicaciones. 4% de los pacientes murieron durante el procedimiento, 11 tuvieron hemotamponate, o sea, tenían ya la efusión y se laceró el ventrículo derecho en 10% de los pacientes y casi todos tuvieron que ir a cirugía de corazón abierto. Todos sabemos que el doctor Sosa y Mauricio Escanavaca hace casi 30 años hicieron el primer Picardial Access para mapear algunos pacientes con Chagas, cardiomyopathy. Fue muy exitoso y eso abrió el campo de la electrofisiología tremendamente porque ahorita tenemos acceso
a ese espacio y vamos a ser mucho más exitosos en nuestras ablaciones de taquicardia ventricular. Y obviamente, por ejemplo, en Chagas, que es endémico en Bolivia y en Brasil, ahorita ya sabemos que el parásito ha migrado a Centroamérica, Norteamérica y en partes en Europa y África y Oceanía. Y en Estados Unidos, aunque no es tan prevalente, obviamente, como en Bolivia y en Brasil o en Colombia, Chagas es un problema, sobre todo en California y en Massachusetts. Y por eso el doctor Mauricio Escanavaca con Cristiano Pisani, nosotros tuvimos la oportunidad de colaborar con ellos en probablemente el único estudio controlado randomizado de epicardia, ablación epicárdica en Chagas. Y aquí podemos ver la diferencia tan masiva como todos los pacientes, básicamente si uno solo va a endocárdico y hace una ablación muy somera en el endocárdico, todos estos pacientes todavía están en tormenta eléctrica al final del procedimiento y tuvieron que hacer crossover al grupo de EndoEpi y vemos la diferencia masiva de recurrencia de taquicardia ventricular, que es casi un 40% si hacemos acceso epicárdico, mapeamos y hacemos ablaciones en este espacio. Cada vez que estamos tomando acceso epicárdico, antes de hacer cualquier cosa o decidir qué técnica vamos a usar, tenemos que tener en cuenta todas las estructuras que esta aguja, que la Tuby Needle va a atravesar, ¿ok? Entonces es algo que tenemos que siempre esencialmente memorizar y saber que hay bastantes órganos en el abdomen que podemos perforar. Por ejemplo, el fondo del estómago, el colon transverso, el lobo hepático izquierdo. Hay muchas arterias como la arteria epigástrica inferior, la mamaria interna, o muchas arterias subdiafragmáticas que uno puede perforar con la aguja y esencialmente casi no hay ningún método para evitarlo, sino tener suerte. También podemos, si angulamos la aguja muy lateral, sobre todo al pulmón izquierdo, podemos tener neumotórax. Podemos, cuando estamos ya en el corazón, podemos lacerar la LAD o la arteria posterior descendente, también la vena anterioventricular de una rama del coronary sinus. Y obviamente tenemos que pensar que cuando estemos ya en el espacio epicárdico, siempre tenemos que pensar en el nervio frénico antes de hacer la ablación porque vamos a estar extremadamente cerca de él. Y el nervio frénico tiene 3 trayectos en el ventrículo izquierdo que si no lo mapeamos nunca vamos a ver dónde está, pero siempre está donde uno quiere hacer la ablación. Obviamente, sabemos ya, esto es un metaanálisis que hicimos también con Juan Carlos Díaz hace casi 4 o 5 años y demostramos que obviamente las tasas de recurrencia de taquicardia ventricular son mucho mejores cada vez que hacemos epicardial ablation. Y muy importante es que cada vez que hacemos eso disminuimos all-cause mortality, algo muy difícil de lograr en el campo de la electrofisiología. Obviamente, aunque las complicaciones no fueron diferentes, son casi 4 o 5 veces más altas que cuando hacemos solo acceso endocárdico. Sabiendo esto también es importante, es que a diferencia de lo que pensamos todos los electrofisiólogos, los pacientes que se benefician más de acceso epicárdico son los pacientes con cardiomyopatía isquémica, porque muchos de esos pacientes tienen cicatrices transmurales que también van a necesitar mapeo y ablación del espacio epicárdico. Y obviamente pacientes con ARVD. Ya sabemos que obviamente vamos a obtener mejores resultados con acceso epicárdico en muchos cardiomyopathies, en Brugada síndrome, en ARVD, en cardiomyopatía hipertrófica, en miocarditis, en ischemic cardiomyopathy, en dilated cardiomyopathy, en todos los substratos que nos podamos imaginar, casi siempre van a requerir sí o sí o ayudar también al éxito de la ablación. Y sabiendo todo esto, menos del 1% de todos los electrofisiólogos en el mundo han hecho alguna vez un acceso epicárdico, que es un poco triste, ¿cierto? Y si queremos montar programas de taquicardia ventricular, y uno necesita hacer acceso epicárdico. Obviamente se han inventado muchísimas modificaciones de la SOSA Technique y usando Tuby Needle con
sensores de presión, needle in needle technique, micropuncture. Ahorita muchas personas hacen CO2 insufflation, que vamos a hablar un poco de eso también. Pero como vemos ahí, las tasas de sangrado epicárdico severo en toda la literatura van en un rango desde el 2,6% hasta un casi 9%, ¿ok? Y entendamos que la definición es más de 80 centímetros de sangre en el espacio epicárdico, pero 20 a 25% de estos pacientes tienen que ir a cirugía de corazón abierto. Y esto es sin nombrar todos los pacientes que necesitan la parotomía exploratoria, pero obviamente esto no está reportado en la literatura porque a nadie le gusta reportar sus complicaciones, obviamente. Este es un paper que tuvimos la oportunidad de colaborar con una empresa aquí en los Estados Unidos. Es un tube needle usando un sensor de presión. eh, y podemos ver que cuando estamos avanzando esta aguja, pues, no tenemos ninguna presión en el mediastino. Después hay una señal de transición. Y ya cuando estamos en el espacio epicárdico, podemos ver una presión que oscila entre -5 y 5 milímetros de mercurio. Más importante es cuando tocamos o perforamos el ventrículo derecho, la presión sube a 20 o 20 o -20, oscila entre ese rango, que obviamente ya sabemos inmediatamente que ya hemos perforado el ventrículo derecho y podemos retraer la aguja un poco y volver al espacio pericárdico. Sin embargo, la aguja cuesta $1,600, no, nadie la usa, ni siquiera aquí en los Estados Unidos. Hubo el boom del CO2 insufflation y yo creo sinceramente que probablemente para un operador inexperto probablemente es lo mejor que uno puede hacer porque va a estar muy seguro. Pero entendamos que obviamente toma tiempo, aumenta el nivel de fluoroscopia, el tiempo del procedimiento, el costo del procedimiento y también se necesita usar contraste y muchos de estos pacientes tienen falla renal. Aquí ya vemos que se canula el seno coronario, se tiene que hacer una subselection de una de las ramas del seno coronario, usar un microcatéter, encontrar una buena rama que nos dé acceso al espacio epicárdico. Y obviamente cuando uno inyecta el CO2, es demasiado fácil, se vuelve casi como hacer una pericardiocentesis, pero sí tiene muchas complicaciones y muchos como downfalls. Una es que obviamente estamos violando la anatomía 100% de las veces, ¿ok? Entonces también se ha reportado que el 5% de todas esas perforaciones causan sangrado epicárdico severo, más de 80. Necesita muchísimos catéteres, wires que van a aumentar el costo del procedimiento. El procedimiento que una ablación ventricular ya se toma 4, 5, 6, 7 horas y le estamos aumentando una hora extra adquiriendo acceso epicárdico si usamos CO2 insufflation. Obviamente aquí en el Brigham la mayoría, por ahí 50-65% de los pacientes que van a ablación de taquicardia ventricular tienen leads en el coronary sinus, o sea, empezar a manipular el coronary sinus con un lead. Muchas veces hay dislodgement y se vuelve un problema horrible. Cada vez que inyectamos 150 cc de CO2, si el paciente se va a taquicardia ventricular, eso puede aumentar los thresholds y puede haber problemas para defibrilar al paciente. Muchos pacientes entran en tamponade physiology because you're injecting a lot of air. Y, pero igual, si en un paciente que no se tenga, que no esté tan enfermo, de pronto hacer CO2 insufflation puede ser la mejor manera de hacerlo, si se sabe hacer y se tienen los recursos. Ya como les dije, hay nuevos procedimientos. Este procedimiento lo hizo el doctor Lucky Reddy, unos poquitos pacientes. Esto es un device que va a agarrar el pericardium, lo va a traer como a succionar y una pequeña aguja va a entrar en el pericardio y se va a poder avanzar el wire. Obviamente son estudios preclínicos y falta mucho para que esto sea comercialmente disponible. Este es el device que AtriCure ha comprado para una startup company. Lo estamos probando en animales, en el Animal Lab, en el Brigham.
Y este estudio es muy bueno porque usa toracoscopia, entonces uno va viendo hasta dónde está el corazón. Una vez ya lo encontramos, prendemos un vacuum, un aspirador, y se succiona el pericardium, se avanza una aguja muy segura en ese espacio y se avanza el wire, como podemos ver aquí. Obviamente el costo va a ser un problema para países fuera de los Estados Unidos. Y este fue el estudio que tuvimos la fortuna de presentar como Late Breaking Science en la Heart Rhythm Meeting este año y que subsecuentemente fue publicado en Jackie P. Y es el Safer Epicardial Approach que hicimos con mis colegas en el Brigham y con Juan Carlos Díaz en 3 o 4 hospitales en Medellín, Colombia, que consta de 3 pasos. Uno es que pasos sencillos, no requieren mucho tiempo ni dinero. Y esto es lo que quiero que recuerden en el día de hoy, es que primero que todo, buena comunicación con el anestesiólogo para entender que cuando hagamos el ventriculograma derecho, vamos a poner al paciente en final de expiración, ¿ok? Entonces lo importante es como tener buena comunicación. Yo les voy a explicar cada paso enseguida. Decirle al anestesiólogo, mira, voy a necesitar que pongas al paciente en expiración, al final de expiración, cuando esté haciendo el ventriculograma, porque voy a delinear eso en la pantalla en mi pantalla que estoy viendo con un marcador. Y después ya cuando vayas con la aguja necesitas que te vuelvan a poner el corazón en el final de expiración, pues para que mache y concuerde con la silueta que has dibujado en la pantalla. También muy importante hacerlo en expiración porque va a ser mucho más fácil comprimir los órganos abdominales, aunque vas a tener una trayectoria más larga al corazón, pero va a ser menos riesgoso perforar el hígado o el estómago. Esto lo explicaré más tarde. Y obviamente el ventriculograma derecho con un power injector. Hacerlo manualmente es posible, pero uno nunca va a delinear el ventrículo derecho tan bien como si lo hace con el aparato y saber también en qué parte de la pared anterior se va a funcionar el pericardio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, si es posible, obtener una resonancia magnética, un CT scan como para evaluar. Eso no se necesita, pero es siempre bueno como saber la orientación del corazón, la orientación del corazón en la caja torácica y también el nivel de grasa pericárdica, no epicárdica, pericárdica, afuera del saco pericárdico. Y en muchos pacientes es muy pronunciada. En este paciente era 14 milímetros. Obviamente eso nos va a originar problemas avanzando la aguja porque vamos a tener que enfrentar toda esa grasa y en algunos pacientes esa grasa es demasiado gruesa y difícil de penetrar y te vas a tener que usar mucho medio de contraste, pero es posible, pero si uno ya sabe que la hay, pues no va a ser ninguna sorpresa durante el procedimiento. Esa es una. Y esto también es importantísimo porque todos los aparatos que les acabo de mostrar, ellos no van a poder succionar esa grasa pericárdica, entonces no van a servir y eso es lo que las compañías no saben. También tenemos que entender que muchos pacientes, la mayoría de los pacientes, el corazón en AP, en proyección lateral, left lateral, se va a ver así el ventrículo derecho, pero muchos pacientes el ventrículo derecho, el corazón está rotado hacia la derecha. Entonces es importante saber qué tan rotado está porque muchas veces el borde anterior en left lateral va a ser el ventrículo izquierdo en vez del derecho. O también en el ángulo coronal en que se pone la aguja. Si vamos como nos enseñaron apuntando como al hombro izquierdo, podemos lacerar el LAD. A estas alturas de la vida, probablemente todo el mundo debería obtener acceso epicárdico usando antero-posterior projection con la fluoroscopia y left lateral. Usar oblicua derecha y oblicua izquierda no tiene ningún sentido, pues porque no estamos colocando la aguja en el lado derecho o izquierdo del tórax. Entonces, así es muchísimo más fácil si se usan estas dos proyecciones fluoroscópicas. Y esto es para mostrarles el punto del apnea, ¿ok? Es muy sencillo, pero casi siempre a todo el mundo se le olvida, pues por el estrés de lo que está pasando en ese momento. Pero ahí podemos ver que la excursión del corazón entre inspiración y expiración es bastantísimo, es casi 2 centímetros. Entonces, imagínate, cuando se está acercando la aguja
Con solo la respiración, ahí ya se le hizo uno o dos huecos al ventrículo derecho. Entonces es importantísimo poner al paciente en apnea, ¿ok? Segundo, vamos a hacer el ventriculograma. Esto es lo que se ve en fluoroscopio, uno no ve nada. Así tenga el PICTEL y otros catéteres que te dan referencia, es mejor hacerlo. Por ejemplo, en este paciente el corazón está rotado hacia la derecha y ya sabemos que la aguja no va a ir hacia el hombro izquierdo, sino casi hacia la derecha para encontrar o perforar el pericardio casi en la mitad del ventrículo derecho y también pues para evitar el LAD o la anterior interventricular vein. En left lateral, muy importante, no vemos nada, ¿cierto? Uno cree que está viendo el borde del corazón, pero uno no está seguro. ¿Por qué? Porque en left lateral uno va a ver 5 sombras, ¿cierto? Una es del ventrículo derecho, la otra es del ventrículo izquierdo. Uno tiene sombra de la grasa epicárdica, de la grasa pericárdica y obviamente de los dos pulmones. Entonces, con el ventriculograma ya nos va a dar la silueta cardíaca perfecta, pues para estar mucho, o sea, uno ya puede pasar todas estas supuestas sombras mucho más fácil sin saber que uno va a perforar el corazón. Esto es más grande aquí, como mostrándoles que uno a veces tiene que apuntar hacia el lado derecho. Esto es la minoría de los casos, pero uno ya sabe, ¿cierto? Si uno apuntaría aquí cuando uno entre, puede lacerar LAD, AIV o, o perforar el ventrículo izquierdo, que sería el peor de los casos, ¿ok? Y aquí están las 5 sombras, ¿ok? Esto ya lo expliqué, la compresión manual muy importante para evitar todos los órganos intraabdominales. A veces se ve una gastric bowel, ahí como en el fondo del estómago. Casi siempre el estómago está en la parte izquierda, entonces está en otro plano donde va a pasar la aguja. Pero si uno está como muy asustado, es mejor decirle al anestesiólogo también que succione ese aire como para disminuir el riesgo. En left lateral hay 5 rutas que uno puede tomar. Una muy común cuando uno está haciendo pericardiocentesis o epicardial access in AP es que uno asiste muy profundo y uno dice dónde está el corazón. Es porque estamos encima del esternón en pacientes muy obesos y así tengamos el ángulo de la aguja muy pronunciado, estamos encima del esternón, ¿ok? Y por eso es muy importante que ahorita les voy a mostrar cuando estén enfocando el corazón. Ustedes no necesitan enfocar el corazón el 100% del corazón, sino la parte inferior del corazón y con tal de que vean el borde inferior del esternón para saber si la aguja está encima o debajo del esternón, ¿ok? Y para que no tengan sorpresas, cuando ya vean la aguja muy acá, de pronto va a estar muy profunda y ya han perforado el hígado y el estómago. Entonces ustedes tienen que ver la trayectoria de que idealmente desde que está entrando a la piel o desde que está pasando por la apófisis sifoide, ¿ok? Esto ya es cuando se hace el ventriculograma, se inyecta, se marca en la pantalla, en left lateral más que todo, y se tiene, obviamente el corazón tiene sístole y diástole, nosotros siempre la marcamos en diástole para estar más seguros y se usa un power injector, obviamente usar un marcador que se pueda borrar porque a veces usan marcadores indelebles y duran 2 o 3 horas limpiando la pantalla, algo que se pueda borrar fácilmente. Y algo importante es aprenderse, pues le van a preguntar, oh, ¿cuánto contraste, cuántos segundos y qué presión? Nosotros siempre usamos 50 cc de contraste en 2 segundos y 750 psi. En AP Projection siempre ponemos un sheet encima del tórax del paciente y ahí se delinea el ángulo coronal en que se va a avanzar la aguja, ¿cierto? Siempre pintamos al paciente para tener el ángulo que vamos a usar, el ángulo coronal. Esto ya lo expliqué, siempre tratar de coger acceso epicárdico lo más bajo posible, porque si lo cogemos al lado de la apófisis sifoide, especialmente en pacientes obesos, este ángulo es imposible, va a ser imposible avanzar la aguja para coger acceso epicárdico anterior, que es como se obtiene acceso epicárdico en estos días. Acceso posterior, demasiado riesgoso para perforar el hígado. Entonces, la incisión en la piel muchas veces es 6, 7, hasta 10 centímetros más abajo del espacio del Larry
para tener un ángulo más superficial y poder ir encima del hígado y poder acceder el acceso, hacer anterior epicardial access. Esto ya lo explicamos. Esta es la gastric bowel que muchas veces nos obstruye, pero obviamente hay que estar obviamente debajo del esternón, pero no muy pegado a la parte posterior del esternón porque podemos, así es que laceramos el lima, la arteria mamaria interna, ni muy profunda que vamos a perforar los órganos abdominales. O sea, es bien estrecho el trayecto donde se puede pasar la aguja seguramente. Esto es importante, siempre tratamos de apuntarle al tercio inferior de la pared anterior del ventrículo derecho, que está cubierta por epicardial fat. No queremos ir más arriba porque esta parte en casi todos los pacientes está desprotegida. Entonces podemos entrar y perforar. Esto es como ya lo hacemos en apnea, avanzamos la aguja y obviamente ya sabiendo dónde está delineada la silueta cardíaca, podemos ya empezar a aplicar contraste a 1 centímetro de esa línea y tener el acceso mucho más controlado, entendiendo que el corazón no se está moviendo en lo absoluto casi. Y eso es lo que creemos que nos ha dado tan buenos resultados con esta técnica. Aquí ya encontramos, vamos a ver el tenting y avanzamos un poco más. Y ya cuando vemos el lining del contraste en el espacio epicárdico, ya con eso, esto, pues, no sé por qué está parando, pero aquí ya lo vemos. Ajá, ya estamos, paramos y avanzamos el wire. Siempre hacemos un pericardiograma con contraste como para asegurarnos de que no tenemos adhesiones pericárdicas, especialmente en pacientes con historia de pericarditis. Y estos fueron los resultados. Hicimos, este estudio incluyó 110 pacientes. El tiempo de apnea fue 2.5 minutos, nada grave. Uno puede mantener un paciente hasta 5 minutos muy seguramente, sin daño cerebral. La excursión la medimos del corazón en expiration and inspiration, fue 15 milímetros, sustancial. Esto es sístole y diástole y tuvimos 0.9% de complicaciones. Un paciente tuvimos una laceración de la arteria epigástrica inferior, pero pues con presión paró, no tuvimos que abrir al paciente. Y el tiempo del epicardial access fue 7 minutos. Tuvimos algunos casos que duraron hasta 25 minutos y analizando estos casos fue porque como no sabemos usar bien el power injector, claro, mucha gente no sabía cómo purgarlo, calibrarlo, que entonces perdimos tiempo, pero esto se podría hacer en 5 o 7 minutos la mayoría de las veces. Siempre pudimos entrar al acceso epicárdico. Tuvimos 2 pacientes que entramos, no pudimos hacer el caso porque tenían adhesiones, entonces tuvieron que ir a hybrid VT ablation, pero pues no es nuestra culpa. Cero perforaciones, cero severe bleeding, no open heart surgery y cero mortalidad. Y pues comparando con controles históricos, esto para severe pericardial effusion, cero, mejor que CO2 insufflation, que es 4.9%. Y obviamente con CO2 o microneedle no han habido intervenciones quirúrgicas, pero pues con las otras técnicas van hasta el 4 o 5%. Muchísimas gracias por su atención. Doctor Romero, muchísimas gracias por su excelente presentación. Claramente nos abre el panorama de el tratamiento que tiene un paciente que pueda llegar a necesitar el abordaje epicárdico.